a super diva, 10 over 10, chambore. Super mama, hilarious, brilliant, incredible. Kuku supu, mama so beautiful. Oh my lover, hey my lover. Oh, sense of style, she's a fashion killer. Then when she moves, got you walk on Miranda. She rockin' the bar, Sunny Street as a rumba gana. Rockin' the bar, she rockin' the bars. Bidura you na chankaranya. Oh no, wanga chusekali, masaka soganga Beyonce kali. Oh no, wanga chusekali, apana na Kim Kardashian. Oh my lover, hey my lover. Oh, sense of style, she's a fashion killer. Then when she moves, got you walk on Miranda. Oh my lover, yeah, my lover. Oh my lover, yeah, my lover. My lover, got you walk on Miranda. Oh, fashion killer. Say. Todos sabemos de que el 100% de nuestras mitocondrias lo heredamos de nuestras madres. O sea, nuestras madres, nuestras reinas de la familia, son los que nos heredan el 100% de nuestro genoma mitocondrial. De ahí que la herencia de las mutaciones, de los polimorfismos que acontecen en la secuencia de ADN de la mitocondria se transmita de madre a hijos. Y estos hijos que son del sexo femenino se los sigan transmitiendo al resto de sus hijos. Pero nunca los individuos del sexo masculino van a transmitir las mitocondrias de la madre. O sea que la herencia es una herencia matrilineal ininterrumpida de madre a hijas hembras y estas hijas hembras a otras hijas hembras. Y, por supuesto, los varones que heredan el DNA materno no son capaces de transmitírselo a sus descendientes. ¿Por qué sucede esto, colegas? Porque cuando ocurre el proceso de fecundación, el espermatozoide tiene alrededor de 5 moléculas de DNA mitocondrial. Y esas 5 moléculas de DNA mitocondrial se encuentran en la base de la cola del espermatozoide. ¿Y por qué se encuentra en la base de la cola del espermatozoide? Por supuesto, porque habíamos visto que la mitocondria genera ATP, que es la energía que necesita la cola como estructura del espermatozoide para poderse mover y llegar al sitio donde se encuentra el óvulo o el ovocito. Sin embargo, el ovocito u óvulo presenta 200.000 moléculas de DNA mitocondrial y se encuentra en el citoplasma. Cuando ocurre el proceso de fecundación, recuerden que la cabeza del espermatozoide es capaz de entrar al citoplasma del ovocito y esta forma el pronúcleo masculino. Y por supuesto, el núcleo del ovocito es el pronúcleo femenino en esta primera célula después de la fertilización que se denomina huevo o cigoto. Por lo tanto, el 100% de las mitocondrias del huevo o cigoto son de la línea materna. En muchas especies existen diferentes mecanismos que eliminan el DNA mitocondrial. Ejemplo, existen algunas especies que las pocas moléculas de DNA mitocondrial del espermatozoide, que estamos refiriendo al espermatozoide, se eliminan por el tracto genitourinario. Otras veces, en otros organismos, cuando las pocas moléculas de DNA mitocondrial que penetra al huevo o cigoto, como ocurre en el ser humano, son atacadas por enzimas que son capaces de destruir estas mitocondrias. Son eliminadas automáticamente. Por cualquiera de los mecanismos que existen en la especie animal, el 100% del ADN mitocondrial es de origen materno.
Cuando ocurre, ejemplo, en el segundo esquema, una fecundación en la que exista una mutación, que aquí lo estamos viendo con unas bolitas negras, en el DNA mitocondrial materno, vamos a tener la posibilidad de tener, por supuesto, varias posibilidades, varias células en las que se puede distribuir de una manera aleatoria y diferente, por supuesto, esas mitocondrias mutadas o esas mitocondrias alteradas. De ahí los términos de homoplasmia. Homoplasmia para la mutación, cuando el 100% de las mitocondrias están heredando el DNA mutado, o cuando está el DNA normal, y la heteroplasmia, que por supuesto cuando existe una combinación de DNA mitocondrial normal y mitocondrias que presentan el DNA mutado, y que dependiendo de esa proporción, así será, ejemplo, la expresión clínica de muchas de las enfermedades que se originan por mutaciones del DNA mitocondrial, que se denominan citopatías mitocondriales. En relación a esto, entonces, esto es lo que explica la herencia uniparental materna debido al DNA mitocondrial. ¿Y por qué esto es un elemento importante? Pues, colegas, los polimorfismos que surgen en estas zonas hipervariables, bien, de nuestros ancestros, nunca se eliminaron, nunca fueron corregidas, se quedan ahí como huellas, como improntas para toda la vida. Y los científicos han ido detrás de esos polimorfismos, han ido detrás de esa huella, bien, para poder determinar el tiempo estimado en que surgieron nuestras primeras féminas, así como también, como vamos a ver en otro momento, relacionado con polimorfismos que se encuentran en el cromosoma Y, para estimar los primeros años en que surgieron individuos del sexo masculino. Por lo tanto, en ese árbol genealógico podemos precisar cómo la herencia es materna, o sea, polimorfismos en la zona hipervariable que se encuentren en el DNA materno lo transmite a hijos del sexo masculino e hijas del sexo femenino, hijos e hijas. Los hijos no son capaces de transmitírselo a su descendencia, ya sea masculino o femenino, pero sí las hijas son capaces de transmitirlo a sus hijos varones y a sus hijas. Por lo tanto, la herencia es completamente materna. Esta información permite establecer la existencia de una descendencia ininterrumpida formada por mujeres, únicamente por mujeres, a lo largo de varias generaciones y miles de años, conectada precisamente por el DNA mitocondrial. Por tanto, en términos genéticos, es posible rastrear quién es la madre de la madre de la madre y de la madre, y así sucesivamente. Si nosotros logramos rastrear por línea materna estas variantes polimórficas, podemos llegar a una fuente ancestral común, entre comillas, porque ya está demostrado de que a pesar de que existe una fuente ancestral común materna, es erróneo, es un error pensar de que en la época, 200.000 años atrás, surgió una sola mujer que fue capaz de transmitir estas variantes polimórficas a sus hijas hembras y a sus hijos varones. Existieron otras mujeres que no tuvieron hijas hembras y existieron otras mujeres que no llegaron a la capacidad de procrear, y por lo tanto deben de existir distintos linajes maternos en la descendencia. Pero sí, gracias a la genética molecular, gracias a esta especialidad, hemos podido rastrear el linaje matrilineal como también patrilineal común hacia atrás. Aquí nosotros podemos evidenciar que el punto de partida fue en África, bien, en una región muy cerca de Etiopía, 200.000, 150.000 años atrás. Y en ese gráfico ustedes pueden evidenciar o pueden observar las diferentes rutas migratorias que tomaron distintos grupos humanos a través de un mecanismo
de migración y por tanto con ello de flujo génico. Y ahí se estiman las fechas aproximadas gracias a la velocidad y a la tasa de mutaciones. Ejemplo, en esta ruta de expansión del Homo sapiens moderno, hubo un grupo humano que colonizó Egipto e Israel, pero este grupo se extinguió. Hubo otro grupo, en este caso 70.000 años antes de Cristo, que fue hacia la India, fue hacia otras regiones, bien, fue hacia Arabia Saudita, etc. Y hubo otra región que fue la segunda expansión 50.000 años antes de Cristo, que empieza la colonización de Europa y se inicia la colonización de América. Y esa es la llamada teoría de Bering, porque este grupo de Homo sapiens, en la época de la glaciación en que disminuyeron los niveles de agua del mar, entonces fueron visibles las conexiones terrestres entre un continente y otro. Y a través de esas conexiones terrestres empezaron a migrar de África hacia Europa y Asia, sobre todo hacia Europa, y luego entonces de ahí hacia las Américas. Esa es la teoría de Beringia y que ha sido demostrado por los estudios de DNA mitocondrial. Gracias a todos estos avances científicos hemos podido dilucidar de que nosotros tenemos una ascendencia maternal en África y se le ha llamado Eva mitocondrial. Eva mitocondrial, pero la Eva mitocondrial recibió su nombre de este linaje ancestral y contrariamente a la concepción bíblica, siempre ha habido discrepancias de por qué usar el término Eva mitocondrial, cuando la concepción bíblica plantea que nosotros surgimos de una única mujer y de un único hombre, y que gracias a esta unión se gestó la humanidad. Pero hoy sabemos de que la Eva mitocondrial no es una mujer, es un conjunto de mitocondrias, es una población de mitocondrias que se heredaron de una generación a otra a través de una herencia materna, a través de una herencia uniparental matrilineal, y que permitió en gran medida demostrar nuestros ancestros por origen materno, y que gracias a la tasa de mutación podemos hoy decir que surgió 150.000 a 200.000 años antes de Cristo en el continente africano. El término de Eva, igual que el Adán cromosómico Y, son términos que se han usado en las investigaciones científicas de genética con fines poéticos, pero para nada con la concepción bíblica que existe. Aquí nosotros podemos observar una imagen, por supuesto, por estudios antropológicos y antropométricos de la imagen de la Eva mitocondrial, que viene siendo la mujer que en aquella época existió, nuestra mujer, nuestra madre ancestral. Pero repito, no es una mujer, es un conjunto de mitocondrias. Y por supuesto, es un error decir que existió un solo linaje maternal. Existieron otros, lo que pasa es que no se demostraron a través de los estudios de DNA mitocondrial. No tenemos huellas, no tenemos trazos en el DNA mitocondrial de estas personas, porque sencillamente no participaron en la transmisión de estas características por múltiples razones, porque fallecieron antes de la edad reproductiva por los mecanismos de selección natural. Recuerden que en esa época había mucha necesidad y sobrevivían los más fuertes, por supuesto, estaban sometidos a todas las adversidades atmosféricas y por un mecanismo de selección natural sobrevivían los más aptos desde el punto de vista genéticamente. Entonces, la línea matrilineal se ha podido rastrear con cierta precisión gracias al estudio del DNA mitocondrial. Aquí tenemos, por supuesto, distintos linajes que se estudiaron en distintas partes del mundo.
L1, L2, L3, pero ya se ha demostrado que son ramas que se derivan de un tronco común, de L0. Y L0, por supuesto, es la llamada EVA mitocondrial. Bien, poéticamente, la llamada EVA mitocondrial. Por lo tanto, las mutaciones en el DNA mitocondrial de la línea EVA aparecieron en otras partes del mundo, en otras partes del continente, y estas son L1, L2, L3, bien, que son nuevas ramas de un tronco común. Aquí nosotros podemos visualizar el mapa de migración de seres humanos anatómicamente modernos con base al DNA mitocondrial. Pero también se estudiaron polimorfismos relacionados con el cromosoma Y. Todos sabemos que los polimorfismos del cromosoma Y son capaces de heredarse de padres a hijos, de padres a descendencia masculina, y esa descendencia masculina a descendencia masculina. Y se pudo demostrar que nuestro ancestro masculino data 70.000 años antes de Cristo, o sea, surgió después de la EVA mitocondrial. Incluso se ha podido demostrar que no existen evidencias de la coexistencia de ambos grupos poblacionales. El Instituto Superior Politécnico Alborrecer da Juventude no dejó pasar por alto esta fecha. A continuación les muestro las evidencias. Só fica no meio quem sabe, ok? Olhem pra cá, por favor. Isso, virem pra cá. E a dança da família. Quem não sabe, então acompanha aqui os pais garantes. Concluyendo con este encuentro, es un error creer que todas las mujeres vivas
hoy en día descienden de una línea directa e ininterrumpida, y que ella debe haber sido la única mujer viva en ese momento de nuestra historia. Este argumento creacionista es totalmente erróneo. Los estudios del ADN nuclear indican que el tamaño de la población humana antigua nunca cayó por debajo de decenas de miles. Otras mujeres que vivieron durante la época de la era mitocondrial tienen descendientes vivos hoy, pero en algún momento del pasado, cada una de sus líneas de descendencia no produjo una hija hembra, no produjo una mujer, y por tanto se rompe así la línea directa con el ADN mitocondrial. Es extremadamente improbable que las zonas hipervariables y las técnicas para determinar los polimorfismos, tanto masculinos como femeninos, fueran exactamente contemporáneos, existieran en el mismo momento cronológicamente. Y ya se demostró 200.000 años atrás la Eva, 70.000 años atrás Adán, y no eran el único hombre o mujer vivos en ese momento, ni las únicas personas que tienen descendientes actuales. Estas dos personas simplemente tuvieron la suerte de transmitir con éxito, con un fitness, o sea, con una idoneidad biológica, partes específicas hipervariables de su ADN. En el caso del hombre, ubicados en el cromosoma Y, y en el caso de la mujer, ubicados en el genoma mitocondrial a lo largo de milenios, mientras que las secuencias correspondientes de otras han desaparecido en gran medida debido a la selección natural o a la aleatoriedad de la deriva génica como mecanismo de genética poblacional. A partir de esto fue posible calcular que la era mitocondrial habría vivido en el sur de África hace 150.000, 200.000 años atrás. Que el estudio del ADN mitocondrial, por lo tanto, no solo ayuda a desentrañar de dónde venimos, sino también que nos permite reconstruir el camino de nuestros ancestros, o más bien los ancestros femeninos, y en el caso del Adán cromosómico Y, el ancestro masculino en todo el mundo durante cientos de miles de años. Y por supuesto, como se explicó anteriormente, la Eva mitocondrial tampoco fue la única de su tiempo. Con esta videoconferencia finalizamos, no sin antes desearle muchas felicidades, muchos éxitos al continente africano. Gracias, África. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like. Tengo presente que sin